Capítulo 90. 1. Observé en esta forma hasta que 35 pastores emprendieron el pastoreo y ellos cumplieron estrictamente sus turnos. Desde el primero, cada uno las fue recibiendo en sus manos, a fin de apacentarlas cada pastor en su turno respectivo. 2. Después de esto, en una visión vi venir a todas las aves rapaces del cielo, águilas, buitres, gavilanes y cuervos. Las águilas guiaban a todas esas aves y se pusieron a devorar a estas ovejas, a picarles los ojos y a devorar sus carnes. 3. Las ovejas gritaron porque su carne estaba siendo devorada por las aves. Yo miraba y me lamentaba en mi sueño por el pastor que apacentaba las ovejas. 4. Observé hasta que esas ovejas fueron devoradas por las águilas, los gavilanes y los buitres, que no les dejaron ninguna carne ni piel ni tendones sobre ellas y no les quedaron más que sus huesos hasta que los huesos también cayeron al suelo y las ovejas llegaron a ser muy pocas. 5. Vi cuando 23 pastores habían apacentado y habían cumplido estrictamente sus turnos 58 veces. 6. He aquí que unos corderos nacieron de esas ovejas blancas y llegaron a abrir sus ojos y ver y le balaron a las ovejas 7. Y les gritaron, pero no les escucharon lo que decían porque estaban extremadamente sordas y demasiado ciegas y cada vez peor. 8. Vi en la visión como los cuervos volaban sobre estos corderos y agarraban a uno de ellos y desprezaban a las ovejas y las devoraban. 9. Observé hasta que retoñaron los cuernos de estos corderos y los cuervos se los hacían caer y vi hasta que allí un gran cuerno retoñó en una de estas ovejas y sus ojos se abrieron. 10. Ella los miró y le gritó a las ovejas y los carneros la vieron y acudieron todos a su lado. 11. A pesar de esto, todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes seguían arrebatando a las ovejas, se echaban sobre ellas y las devoraban. Aún las ovejas permanecían en silencio, pero los carneros gritaban y se lamentaban. 12. Luego estos cuervos lucharon y batallaron con ella y quisieron tumbar su cuerno, pero no pudieron hacerlo. 13. Vi hasta que los pastores, las águilas, los buitres y los gavilanes vinieron y le gritaron a los cuervos que rompieran el cuerno de ese carnero y lucharon y batallaron contra él y él combatió contra ellos y gritó para que acudieran en su ayuda. 14. Todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes se congregaron y llevaron con ellos a todas las ovejas del campo, se unieron y se conjuraron para hacer pedazos este cuerno del carnero. 15. Vi al hombre que había escrito el libro por orden del Señor, abrir el libro acerca de la destrucción que habían ejecutado los 12 últimos pastores, revelar ante el Señor que ellos habían destruido mucho más que sus predecesores. 16. Vi a ese hombre que había anotado los nombres de los pastores y lo había llevado y presentado ante el Señor de las ovejas, que llegó en ayuda de aquel carnero, lo socorrió, lo rescató y le mostró todo. 17. Y vi venir a su lado al Señor de las ovejas, enfurecido. Todos los que lo vieron huyeron y ensombrecieron ante su presencia. 18. Observé el momento en que una gran espada fue entregada a las ovejas y ellas procedieron contra todas las fieras del campo para matarlas y todas las bestias y las aves huyeron de su presencia. 19 Y vi cuando el Señor de las ovejas fue junto a ellas, tomó en sus manos la vara de su cólera, golpeó la tierra y la tierra se resquebrajó y todas las bestias y las aves del cielo cayeron lejos de estas ovejas y fueron engullidas por la tierra que se cerró sobre ellas. 20. Vi cuando un trono fue erigido sobre la tierra agradable, el Señor de las ovejas se sentó sobre él y el otro tomó los libros sellados y los abrió ante el Señor de las ovejas. 21. El Señor llamó a esos hombres blancos, los 7 primeros y mandó que ellos llevaran ante él, comenzando por la primera estrella que las guiaba, a todas las estrellas cuyo miembro sexual era como el de los caballos, y ellos las llevaron a todas ante él. 22. Luego, él habló al hombre que escribía ante él, uno de los 7 hombres blancos, y le dijo: Toma esos 70 pastores a quienes había encomendado las ovejas, y que después de haberlas recibido, degollaron a muchas más de las que se les había mandado. 23. He aquí que los vi a todos encadenados y todos se postraron ante él. 24. El juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas y ellas fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación, fueron arrojadas a un abismo llenos de fuego, llamas y columnas de fuego. 25.
Entonces los 70 pastores fueron juzgados, encontrados culpables y arrojados al abismo ardiente. 26. Vi en ese momento como un precipicio que se estaba abriendo en medio de la tierra. Llevaron a aquellas ovejas ciegas hasta allí y todas fueron juzgadas y encontradas culpables y arrojadas al abismo, el semejante abismo del fuego, y ellas ardieron en ese precipicio que estaba a la derecha de esa casa. 27. Vi arder a esas ovejas y sus huesos también ardían. 28. Me levanté para ver cómo él desarmó esa vieja casa, se llevó todas sus columnas, vigas y adornos de la casa que fueron retirados al mismo tiempo, y se los llevaron y los pusieron en un lugar al sur de la tierra. 29. Vi cuando el Señor de las ovejas trajo una nueva casa, más grande y alta que la primera, y él la puso en el sitio de la primera que había sido desarmada. Y todas sus columnas eran nuevas, y sus adornos eran nuevos y mayores que los de la primera, la casa vieja que se había llevado. Todas las ovejas estaban adentro. 30. Vi a todas las ovejas que quedaban, a las bestias de la tierra y a las aves del cielo, inclinarse para rendir homenaje a estas ovejas, suplicarles y obedecerles en todas las cosas. 31. Luego esos tres que estaban vestidos de blanco, aquellos que me habían elevado antes, me tomaron de la mano y también el carnero me tomó la mano y me hicieron subir y sentar en medio de estas ovejas, antes de que tuviera lugar el juicio. 32. Estas ovejas eran todas blancas y su lana abundante y pura. 33. Y todas las que habían sido destruidas o dispersadas por las bestias del campo y las aves del cielo, se congregaron en esta casa y el Señor de las ovejas se regocijó con gran alegría porque todas eran buenas y porque ellas habían regresado a su casa. 34. Vi cuando ellas depusieron esa espada que había sido dada a las ovejas. Ellas la llevaron a la casa y la sellaron en presencia del Señor. Y todas las ovejas fueron invitadas a esta casa aunque no cabían. 35. Sus ojos fueron abiertos y ellas vieron bien y no hubo ninguna de ellas que no viera. 36. Vi que esta casa era grande, amplia y estaba completamente llena. 37. Vi que un toro blanco nació y sus cuernos eran grandes y todas las bestias del campo y todas las aves del cielo le temían y le suplicaban a toda hora. 38. Vi cuando fueron cambiadas todas sus especies y todos se convirtieron en toros blancos y el primero entre ellos se transformó en un cordero que llegó a ser un gran búfalo que tenía sobre su cabeza 2 cuernos negros y el Señor de las ovejas se regocijó sobre él y sobre todos los toros. 39. Yo estaba dormido en medio de ellos y me desperté después de haberlo visto todo. 40. Tal es la visión que tuve cuando estaba durmiendo, y cuando me desperté bendije al Señor de justicia y lo glorifiqué. 41. Entonces lloré mucho y sin contener mis abundantes lágrimas hasta más no poder, y cuando yo miraba se deslizaban sobre lo que veía porque todo ocurrirá y se cumplirá, porque uno tras otro me fueron revelados todos los actos de los hombres. 42. Esa noche recordé mi primer sueño y lloré y me angustié porque había tenido esa visión. Explicación. Aquí se describe sucesos para los tiempos del fin, en los días del Hijo del Hombre. Nos dice que de 70 pastores, como número de plenitud, solo se encargaron en un principio la mitad de estos, de encaminar correctamente a esos que se congregaban, a esas ovejas, mujeres, como personas principales y también por lo tanto a los hombres. Pero de esas ovejas, mujeres, los que dan culto a los diablos, águilas, buitres, gavilanes y cuervos, las fueron debilitando de a poco, entonces las personas fieles se lamentaban por esos ataques del enemigo. Cuando esas cosas ocurrían, se escribió, que el tal Enoc, dedicado, y escribiente, dijo en forma singular, que se lamentó por el principal pastor de esos pastores, porque no se percató de lo que le ocurría a su congregación de ovejas, mujeres, y a los hombres. De todas esas ovejas, muy pocas quedaron fieles, las demás fueron sometidas, fueron devoradas, por los que dan culto a los diablos.
De esos 35 pastores, su número se redujo a 23, de este menor número, estos sí se preocuparon correctamente por las ovejas, mujeres, que estaban siendo apartadas de la fe. De esas ovejas blancas, mujeres, que quedaron como fieles, les nacieron niños buenos y de fe, que pudieron ver lo que sucedía, y estos les increpaban por lo que hacían, pero ellas no hicieron caso a sus hijos, porque no querían entender, estaban sordas y ciegas. El tal Enoc, dedicado, y escribiente, vio que de entre esos corderos, se enfocaron en uno, y este fue atacado por quienes buscaban anular su visión, obra de los que dan culto a los demonios y por ello las ovejas, mujeres, fueron sometidas, al quedar como cómplices, callando lo que ocurría contra ese cordero. Estos corderos, hijos, que estaban por tener mando, los que dan culto a los demonios se lo quitaban. Pero un gran cuerno, mandó, se asentó en una de esas ovejas, mujeres, y logró escapar de los que dan culto a los demonios y de la confusión y entender. Entonces esta mujer, oveja, tomó la palabra y llamó a las ovejas, mujeres, y todos los cabeza de congregación, carnero, que la interpretaron, y se acercaron a esta mujer. Pero a pesar de esto las mujeres, ovejas, eran controladas en su espíritu por los que dan culto a los demonios, ellas quedaban calladas, no lo testificaban, pero los cabeza del rebaño, carneros, sí elevaban la voz y se quejaban. Luego, los que dan culto a los diablos, y quienes pervierten la visión justa, cuervos, lucharon con el mando de la mujer que defiende al carnero, varón, el elegido. Vio que los falsos pastores, junto con los que dan culto a los demonios, águilas, buitres, gavilanes, cuervos, dieron orden a aquellos que pervierten la visión justa, cuervos, que hicieran destruir el mando del elegido, carnero. Pero este elegido, carnero, soportó sus ataques diabólicos, y batalló contra ellos y gritó para que vinieran en su ayuda. Entonces todos los que dan culto a los diablos, se unieron a las ovejas, mujeres, que eran fieles a Dios en apostasía general, para destruir el mando del elegido, cuerno. Un varón que debía escribir en un libro lo ocurrido, anotó todo lo ocurrido, de los que hizo ese último número reducido de 12 pastores, porque estos causaron mayor desastre que sus predecesores. El nombre de esos 12 últimos pastores que fue escrito, por quien estaba encargado de hacerlo, lo presentó ante un gran líder espiritual, señor de las ovejas, quien se acercó ante el elegido, carnero, y le mostró todo lo ocurrido, y le rescató. Luego este líder espiritual, se acercó enfurecido y se puso al lado del elegido, carnero, cuando este líder fue visto acercarse, todos se acongojaron al verlo. Luego las mujeres fieles, ovejas, tomaron fuerzas para batallar y juzgar a los opresores, se les dio una gran fuerza de fe e instrucción, por estas mujeres, ovejas, todos los opresores temieron. Entonces, el gran líder espiritual tomó el mando del juicio, y el poder de los demonios y el de mando de los opresores de todo el mundo que las engañaban, perdieron su poder ante estas. Luego de ello, un trono de mando agradable empezó a erigirse en la tierra, el gran líder espiritual, señor de las ovejas, se sentó como guía, y otro se le acercó y abrió un libro que contenían órdenes sagradas. Los primeros 7 elegidos para juzgar, serán 7 hombres blancos, ante ellos serán expuestos los que usan a esos demonios que tienen sus miembros sexuales como el de los caballos. Luego quien estaba encargado de escribir todo lo ocurrido alrededor del carnero, el elegido, uno de los 7 elegidos de entre los hombres blancos, dijo que tome esa plenitud de 70 pastores, a los cuales se les había encomendado cuidar de las ovejas, porque estos fueron causa de la mayor destrucción de ellas, pues las guiaron mal. Por ese que las juzgará, los vio atados y postrados ante este. La condena cayó primeramente sobre los ángeles caídos, y luego de ello, fueron juzgados los 70 pastores, la plenitud de los que se conjuraron como apóstatas para destruir el mando del elegido, el cuerno del carnero. Cuando los pastores fueron juzgados, un abismo se abrió para las ovejas ciegas, que se entregaron al culto del demonio y batallaron contra el carnero, el elegido. El abismo o poder de las tinieblas provenía desde los habitantes a la derecha de esa casa, pues era sin misericordia para quienes en ella habitaban. Esas ovejas estaban llenas de ira, y fueron juzgadas, perdieron todas sus fuerzas.
Esa casa que fue maldecida, donde habita el carnero, el elegido, por el gran líder espiritual, señor de las ovejas, fue desarmada y sustituida por una mayor, todas sus bases de sostén fueron reformadas, tanto materialmente como espiritualmente. Mientras esa casa se construía, los que la habitaban fueron a vivir a una zona sur de esas tierras. Luego las ovejas, mujeres, las elegidas, se congregaron ante esa casa. Por estas elegidas, ovejas, las demás ovejas, mujeres, las personas irracionales, bestias, los ángeles celestiales, se inclinaron ante esas mujeres, ovejas, les suplicaron, les rindieron homenaje y juraron obedecerles en todo. Luego 3 personajes celestiales, vestidos como justos y santos, y el elegido, hicieron sentar al tal Enoc, dedicado, y escribiente, en un lugar de privilegio entre las ovejas, mujeres, antes que el juicio se realizara. Todas esas mujeres, ovejas, eran justas y santas. Todas las demás que habían sido engañadas, dispersas por el mundo, por obra de personas irracionales y por el poder de los conjuros de demonios, se congregaron con las elegidas de esa casa, y el gran guía espiritual se regocijó por ellas. Todas esas mujeres de fe ciega, que estaban dispuestas a destruir o causar la muerte del carnero, el elegido, depusieron su actitud contraria, e hicieron un juramento de no dañar más. Todas las ovejas, mujeres, que hicieron ese juramento, y se congregaron ante las elegidas, y como en esa casa no cabían, se organizaron. Ahí las congregadas, todas entendieron, no hubo mujer, ovejas, y hombre que no entendieran. En esta casa, los que la habitaban no tenían escasez material. Con una de esas elegidas, el carnero, el elegido, tuvo un toro blanco, hombre fuerte, viril y justo, y los hombres irracionales le temían, y los seres del cielo, le suplicaban. Vio, cuando surgieron, los demás hijos del elegido, y todos se transformaron en toros blancos, hombres fuertes, viriles y justos, pero uno de estos, se hizo un cordero, inocente, pacífico, paciente, que llegó a ser fuerte como aquellos que luchan juntos en tiempo de peligro, un búfalo, cuyo poder era firme y gran fuerza, cuernos negros, y el gran líder espiritual, se regocijó en él y sobre todos los hijos del elegido. Enoc, dedicado, y escribiente, se vio descansando de sus obras ante estos acontecimientos, y luego lo entendió todo. Tanto cuando se veía que descansaba, como cuando despertaba, bendijo a Dios y lo glorificó. Al entenderlo y visto todo, lloró, porque se le afirmó, que todo esto sucedería y se cumpliría. Y vio todos los actos de los hombres en estos días. Aquí el tal Enoc, dedicado, y escribiente, lloró y se angustió, por aquel sueño, donde vio que la tierra puede ser destruida y olvidada de Dios.